Abriendo Brecha. Esta noche en Abriendo Brecha, el reconocimiento del Partido Nacional de carecer los 86 votos necesarios para escoger a funcionarios de los organismos electorales adeptos a su causa refleja que ningún aspirante llegará al cargo sin una estructura política suficientemente fuerte como para elegirlo. El Congreso no dará a conocer las puntuaciones obtenidas por los candidatos en el proceso de evaluación de sus capacidades para evitar la presión de no escoger a los mejores calificados, de manera que la elección de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral será atendiendo al mérito político y no al profesional. En breve la información, aquí en su noticiero, Abriendo Brecha. También le informaremos. Bajo fuerte resguardo policial, el descuartizador y el serrucho, miembros del Cártel del Diablo, fueron trasladados este día a la capital, mientras el cabecilla herido está rodeado en una montaña de Sulaco. La Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica escogió como nuevo gerente de la estatal eléctrica a Guillermo Peña Pantin, separando el cargo de la titularidad de la Secretaría de Energía. Por mal manejo, unos 40.000 quintales de frijol almacenados en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola ya no son aptos para el consumo humano, por lo que se rematarán para mitigar la pérdida. Ejecutivos de la manufacturera Gildan desmintieron este día el cierre de su planta de Choloma y reafirmaron que seguirán operando en Honduras, generando empleo y produciendo riqueza para el país. Finalmente, en este Día de la Madre, recordamos que en Honduras más de 700.000 mamás solteras son jefas de hogar y que se enfrentan a enormes desafíos económicos y sociales para poder sustentar a sus familias. Los detalles de estas y otras informaciones más adelante, aquí en su noticiero, Abriendo Brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. ¿Tienes un negocio que quiere ir por más? Crecepyme Banrural es el ecosistema que lo lleva al siguiente nivel, con atención especializada y soluciones financieras para crecer, clínicas empresariales, con diagnóstico y mentores expertos, Orgullo Mujer, con crédito preferencial y una red que impulse al liderazgo femenino, y Agro, con financiamiento y soluciones para impulsar el campo. 4 formas de crecer, un solo banco. Visítanos y empecemos a crecer tu pyme hoy. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Si mamá quiere ver videos, chatear y navegar, mamá siempre conectada con un smartphone prepago quiere estar. Regálale un ZTE A36e por $2,049, un Samsung A06 por $2,249 o un Honor X5C por $2,349 lempiras. Todos con 15 GB de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados por 15 días. Adquirilo en tu tienda más cercana. ¡Claro que sí! ¿Puede una mamá trabajar? ¿Puede una mamá ser diferente? ¿Puede una mamá hacer tiempo para ella? ¿Puede disfrutar? ¡Claro que sí podemos! De mamá a mamá, puedes hacer lo que te propongas. Porque incluso en los momentos de duda, sabemos que el amor de una madre es su norte y que su camino lo recorre a su paso, a su ritmo y con su personalidad, brillando por quienes son. Dicen que para estudiar hay que tener tiempo. La Metro dice que puedes elegir el camino que conecta con tu futuro. Dicen que la universidad queda lejos. La Metro dice, estamos donde tú estás. Dicen que estudiar y vivir a la vez es complicado. La Metro lo hace posible porque no todos soñamos con lo mismo. No todos aprendemos igual. Y por eso, tu futuro merece opciones. Porque la Metro no es solo una universidad. La Metro es una forma de avanzar contigo, donde tú estás.
innovación, valores y liderazgo. En vivo, desde Honduras para el mundo. Esto es Abriendo Brecha, con Rodrigo Huon Arévalo y su equipo informativo. Teleaudiencia de TEN TV, un buen canal. Bienvenidos nuevamente a una emisión informativa en su noticiero Abriendo Brecha. Les saluda Mónica Valladares. Este viernes 8 de mayo del año 2026. Estamos transmitiendo a través de Canal 10 en la señal nacional, pero también puede vernos mediante los dos live stream abajo en pantalla, abriendobrecha.tv o tencanal10.tv. De 4:30 a 5:30 en este espacio también nos puede seguir mediante la aplicación de YouTube. Y si va a tener que cortar la transmisión en algún momento porque tiene que salir de casa por alguna razón, entonces puede ver la repetición porque ahí queda el video grabado. Ahí puede dejarnos sus comentarios sobre el análisis del tema o puede sugerirnos nuevos temas que usted quisiera que nosotros tratáramos o en los que quiere que profundicemos. De 5:30 a 7 de la noche enlazados con Telecadena 7:04 de la gran corporación de Televicentro y en el sistema de Intelsat. La pregunta de la teleencuesta mediante la cual usted puede ganar 5,000 lempiras de manera fácil, rápida, segura y efectiva. 5,000 lempiras pueden ser suyos mediante una transferencia bancaria. Así, usted no tiene que salir de su casa. Solo tiene que interactuar con nosotros de la siguiente manera. Puede guardar estos números telefónicos como nuevos contactos. El 33 44 50 47 o el 97 91 79 29. Puede ponerle Abriendo Brecha 1, Abriendo Brecha 2, TEN Canal 10 1 y al otro TEN Canal 10 2, como usted quiera, como nos quiera identificar, pero guárdenos como nuevo contacto. Luego vaya a la aplicación de WhatsApp. En la aplicación de WhatsApp busque el número de contacto bajo el cual usted nos guardó. Y allí, como si fuera un amigo suyo con el que platica todos los días en WhatsApp, escríbanos, mándenos un mensajito y díganos, hola, buenas tardes, un saludo, cualquier saludo, lo que usted quiera nos puede enviar. Quiero participar en la pregunta de la teleencuesta, lo que sea. Pero comienza la conversación y luego Abriendo Brecha le va a reenviar a usted, igual en ese chat, un formulario con 3 casillas. La casilla para su nombre, la siguiente para el número de teléfono y el número de identidad. Cuando ponga su teléfono y número de identidad, no utilice ni espacios ni guiones porque entonces cuando envíe el formulario le va a tirar error. Elimine esos espacios y esos guiones, los números corridos y envíe el formulario. Entonces aparece la pregunta de la teleencuesta allí en esa conversación de WhatsApp. Y cuando usted participe, queda inmediatamente inscrito para ganar 5,000 lempiras que le pueden llegar a usted después del sorteo. Los sorteos se hacen todos los lunes a las 6:45, 6:46 de la noche. Usted puede ser el gran ganador de este próximo lunes. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. En todo lo que hacemos está el banco que nos impulsa. Está en el sabor de cada día, para que vayas con confianza. Está en cada paso que convierte tu idea en un negocio en crecimiento. Está en cada plan y experiencia que compartes, con soluciones innovadoras y ágiles que te acompañan. Está en cada proyecto con la solidez que impulsa tus mejores resultados. Banpaís convierte tus metas en logros. En cada rincón de Honduras, promueve desarrollo y potencia oportunidades que nos unen. Banpaís, juntos hacia adelante.
se agregan 13 días más. Sí, porque ahora tenés tiempo extra hasta el 13 de mayo para pagar tus impuestos o regular tu deuda sin pagar intereses. Cumpliendo tus impuestos, ganas vos y ganamos todos, porque lo recaudado vuelve en obras y servicios para todos los capitalinos. Aprovecha este tiempo extra, paga tiempo y gana. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Del campo con orgullo, sembramos juntos. Chile habanero Don Yab. Ese sabor que no se olvida. Intenso, auténtico y con carácter. Transforma cualquier comida en una experiencia que se siente de verdad. Un toque basta para encender el sabor y subirlo de nivel. Atrévete a probarlo, disfrútalo y vuelve por más. Don Yab, el don de la abundancia. Proteja su hígado con Viteral Hepático. Viteral Hepático tiene propiedades únicas que protegen al hígado sano y restauran al hígado dañado, regenerando las células sometidas al estrés. Además, Viteral Hepático bloquea la entrada de sustancias tóxicas en las células del hígado. Recomendado para pacientes alcohólicos o que hayan padecido hepatitis o estén padeciendo de hígado graso, cirrosis o cáncer de hígado. Búscalo en farmacias o en línea en quimifar.hn. La pregunta de la teleencuesta, ahí la tenía usted en pantalla, puede aprovechar para participar en cualquier momento. ¿Cree usted que el presidente Nas Riasfura ha respondido a las expectativas del electorado hondureño en los primeros 100 días de su gobierno? 75% hasta el momento dice que sí, pero hay un 25% que dice no. No satisfizo hasta el momento mis expectativas. Tengo a una invitada muy importante aquí en el estudio, a quien hace bastante quería traer yo, pero no habíamos tenido la oportunidad por tanto tema de política. Pero no de las políticas que vamos a hablar en este momento, que son necesarias implementar, como las políticas de seguridad, sobre todo a la mujer. Estamos por celebrar este domingo el Día de la Madre. Hoy yo veía 2 casos muy tristes de muertes de mujeres. ¿Cómo vamos a celebrar en medio de un día que a nosotros nos trae cifras de impunidad de estos casos de muertes violentas de mujeres? 95% de los casos de las muertes violentas de mujeres aquí en Honduras están en la impunidad. Y así pensamos celebrarle el día a nuestras madres. Entonces, para que hablemos un poco más sobre este tema, nos sensibilicemos, porque parece que hemos perdido la humanidad de tanto ver este tipo de casos de manera tan recurrente, como que nos hemos perdido la sensibilidad. Y no, porque esta es muy necesaria para estar en contacto con nuestras emociones, con lo que estamos pasando, para la salud mental en general, que es una parte básica para el comportamiento del hondureño en cuanto a la mujer. Le doy la bienvenida a la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Yestas, aquí se encuentra conmigo, para hablar sobre varias cosas. Estábamos hablando extracámara sobre la terminología que se usa, sobre por qué el hondureño tiene esa mentalidad de que una mujer es un objeto y que puedo hacer con ella lo que yo quiera. La diferencia entre femicidio, feminicidio, cuál es el término correcto, las penas que se han impuesto, aumentaron en el nuevo código, disminuyeron, todo esto, que es parte de estrategias de diferentes partes de la sociedad, pero articuladas para combatir la violencia contra la mujer. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a hablar de un tema que es sensible, que tiene impacto en la sociedad hondureña, porque somos un país donde es un riesgo para las mujeres el vivir.
donde más o menos a cada 34 horas está perdiendo la vida una mujer en este año, que somos uno de los países más violentos y que figuramos en el primer lugar en las tasas de femicidios en Latinoamérica. Estamos ocupando el 5º lugar en el mundo y eso es grave porque así como tratan a las mujeres, así nos evidenciamos en el mundo de un país violento que sin estar en guerra mata a sus mujeres. Estoy leyendo en este momento un artículo que publicó Infobae ayer, que dice que en este año van 84 mujeres que han perdido la vida de manera violenta. Usted, aquí la citan, alertó que muchos de estos crímenes se están cometiendo con extrema brutalidad. Y lo hemos dado aquí. O sea, la hazaña con la que se dan estos crímenes de tortura, de sangre, crueldad. De crueldad. Eso es un problema en el país. La forma como le quitan la vida a una mujer va más allá de quitarle la vida, sino que ese es el nivel de crueldad. Miren, en este país le cortan la cabeza, la van a lanzar al basurero municipal, pero además, dentro de los casos que han ocurrido este año, a una de estas muchachitas en Trujillo le cortaron la lengua. A 2 mujeres en Choloma, para que analicemos el nivel de saña, a 2 mujeres en Choloma las mataron y les dejaron un mensaje en sus cuerpos. Ahí tenemos esa forma cruel e inhumana de quitarle la vida a una mujer. Y muchos de estos casos son hombres que en primer lugar las enamoraron y le volvieron su vida un martirio, un continuum de violencia física, psicológica, verbal, sexual, porque hasta las violan, porque una mujer no tiene el derecho de decir no quiero tener relaciones sexuales hoy, porque si no la obligan. Entonces eso es violencia sexual. Pero también si se quiere separar de esos hombres, también las matan. Porque cuando quieren darle la manutención de los niños, las citan en un hotel, en un motel, en un lugar, porque quieren tener relaciones con ellos, o sea, que quieren cobrar ahora. Y entonces eso se vuelve un problema porque ese nivel de saña con que se mata a las mujeres no se ve en todas las partes, a excepción, por ejemplo, de México. Pero la crueldad con que le están quitando la vida, porque si volvemos a cómo se configura un femicidio, o sea, las enamoran, las agreden física, psicológica, sexual y patrimonial, y además después las matan, pero no de cualquier forma de un tiro certero que le quieren quitar la vida, sino que más bien ese odio y desprecio por esa condición de ser mujer es que se ve en los cuerpos de las mujeres. Y no les basta eso, no solo les basta quitarles la vida, sino que las lanzan, más o menos en este año un 50% de todos estos cuerpos, ya van 89. De todos esos cuerpos son lanzados como cosas en los espacios públicos. Y ahí pasa 2 cosas. Primero, miren otros hombres, qué estamos haciendo con las mujeres y cómo las tratamos. Segundo, miren autoridades que no nos importa que ustedes estén ahí, porque igual las matamos y las lanzamos. Y eso es la despersonalización. Eso es ver el cuerpo, porque los hombres quieren dominar a una mujer en el pensamiento, en el comportamiento y en el sentimiento. Es decir, esa posesión. Por eso es que quieren volverlas sumisas ante un agresor. Eso es lo que llamamos sumisión en, obviamente, teoría de género o en lo que el movimiento feminista en el mundo ha establecido. Por eso es que analizamos el poder del padre, el poder del marido, del novio y demás, que quiere controlar a esa mujer hasta volverla o subyugarla o volverla sumisa. Fíjese que yo escucho muchos términos de gente mayor. Tengo pláticas con gente mayor, hombres, y me dicen, es que las mujeres ahora son tan complicadas, ya no aguantan nada, ya no. Y digo yo, caramba, es que
como ahora nos hemos ido abriendo espacio en el mundo laboral y en los derechos que hemos ido conquistando, entonces ya tenemos el derecho a tener nuestra propia vida, cómo mantenernos, decidir si casarnos o no casarnos. Ya nuestros padres no nos pueden obligar, ya un embarazo tampoco nos amarra, me explico, o sea, hay tantas cosas de las que nos hemos deshecho. Entonces dicen, sí, yo me acuerdo que mi mamá le aguantó a mi papá no sé cuántas mujeres y tantos hijos. Otros dicen, yo me acuerdo que mi abuelita, uy, cuántas golpizas le aguantó a mi... Y digo yo, pero es que eso no es amor, eso no es amar. O pensar que los celos significan amor y no. Los celos no son amor. Eso de posesión, ese sentimiento de que esta mujer es mía y la convierten en un objeto, hacen entonces que exista como que se desprenda el sentimiento del cuerpo que tienen enfrente. Recuerde que esas relaciones de poder de las que hablamos, donde los hombres mandan y las mujeres obedecen, son históricas, o sea, no es desde ahorita. Nuestros padres lo ven porque eso no se discutía en aquel momento, ni en las aulas ni en la casa. Ahora les enseñamos a nuestras hijas, porque ya vemos que lo que les pasa, que se den a respetar. Pero el problema de las muertes violentas de mujeres y sobre todo los femicidios en Honduras es que no importa la edad, no importa la condición económica de la mujer, no importa el nivel educativo de las mujeres, porque hombre es hombre y quiere mandar a cualquier mujer aunque trabaje, gane y sea independiente. Él cree que es de su propiedad y por lo tanto va a ejercer el poder. Y ahí es donde tenemos el problema, porque dentro de estos femicidios que analizamos hay doctoras, hay profesoras, hay comerciantes, hay empresarias, hay abogadas, es decir, todas, pero también hay obreras. Hay gente de las maquilas, hay mujeres que están en el campo y se dedican al trabajo. Entonces la condición es que son mujeres para que las maten. A ver, acaba de decir algo muy interesante. Les estamos enseñando a las mujeres que se den a respetar. Y somos nosotras las que estamos muriendo a diario. O sea que a quienes no se les está enseñando es a los hombres. Porque en el afán de hacernos respetar, rechazamos. Y cuando rechazamos y el hombre toma ese rechazo, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde nosotros enseñamos que las mujeres deben tener autonomía, independencia y empoderamiento. Y eso es importante porque eso hay que enseñárselos a nuestras hijas y a nuestras niñas. Lo que hay que enseñarles a los hombres es que ya no deben ser tan machos, que ya no deben ser tan dominantes. Y ahí es donde las estudiosas del tema hablan de las nuevas masculinidades. Enseñarles a los niños, primero yo siempre digo, hay que enseñar dos cosas en la casa. Si no quieren enseñar todos los valores y no quieren ir a la iglesia para que se los enseñen ahí, entonces enseñen dos cosas. Primero es que las mujeres y que las niñas y los niños son iguales. Y por lo tanto, el segundo, que las respeten. Pero eso tiene que pasar por los papás y las mamás, porque esos deben ser el ejemplo para que este niño no vaya a reproducir en futuros hogares esa violencia que vio en su casa, porque es que se reproduce. Los niños ven cómo sus papás resuelven los conflictos y los resuelven a golpes, a gritos, y ven cómo matan a sus madres, entonces ellos dicen, ese es un comportamiento válido y el Estado no lo castiga. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a enseñar nuevas masculinidades, nuevas formas de ser hombre en este contexto específico. ¿Por qué estamos enseñándole a las mujeres, pero estamos olvidando a los violadores, a los criminales, a los que matan? Estamos enseñándole a la víctima. Estamos enseñándole a la víctima. Por eso es que las nuevas teorías establecen que hay que enseñar y hay que educar a los hombres. Una de nuestras pensadoras que yo admiro mucho, Rita Laura Segato, es una de las cosas que establece, porque si no vamos a seguir padeciendo de los mismos males de los que nos quejamos, y es que nos maltratan. Por lo tanto, hay que enseñarles a nuestros hijos, porque es que hay que enseñarlo desde el hogar, hay que enseñarlo en la escuela y en la comunidad, y obviamente en las instituciones, porque no solo es esta violencia, también es el acoso laboral, el acoso sexual que padecen muchas mujeres que trabajan en diferentes lugares, ya sea empresa privada o empresa pública. Y ahí es donde tenemos esos problemas, porque y por eso es que hablamos del androcentrismo.
que el comportamiento, las formas de ser de los hombres se pasan en todos los niveles. Por eso es que hablo de cosificar, porque en la casa nos enseñan que los niños son los que mandan y las niñas que no, las que hacemos las labores del hogar. Y por lo tanto eso se va aprendiendo. Y entonces los niños van aprendiendo a dominar y por lo tanto a volver cosas a las mujeres. Por eso es que volvemos a las agreden, las enamoran, las agreden y las matan. Porque no les importa, pues. Y como el Estado no los persigue, se van a conseguir otra para hacerle lo mismo. Entonces ahí es donde necesitamos avanzar, enseñarle a los niños temas como qué es ser hombre en este Yo contexto. me imagino que mucha gente en casa ya hizo que la mujer apagara la tele, que cambiara el canal. No, de verdad. O sea, pensando en la psicología del hondureño, sí, viendo los números que estoy viendo ahorita en la red social de YouTube, ya muchos hombres dijeron, cambien el canal. O apague esa televisión. Pero ¿sabe o qué? ya van esas mujeres hablando de cosas de feminismo y de que no sé cuánto. No, quita eso, no me interesa a mí saberlo. Pero se lo apuesto que muchas ya tuvieron que apagar la televisión porque les hicieron apagar la tele. Y les cuento, si nosotros aprendemos a relacionarnos entre nosotros, entre parejas, a conocernos en la pareja y saber cómo resolver los conflictos que se tienen, porque siempre se tienen, todos los tenemos, entonces van a tener una vida libre de violencia. Y eso sería bueno, porque nosotros necesitamos familias que aprendan a convivir en paz, pero que entiendan que hay que respetar, que es uno de los valores fundamentales. Ahora, las políticas que se pueden implementar desde un gobierno tienen que ser integrales, porque el gobierno no puede venir y decir, ya dejen de matar mujeres, eso ya está en la ley. Sí. O sea, está penado en la ley. Lo que pasa es que no se cumple. ¿Cómo podemos comenzar? Usted dice desde el hogar. Ok, el hogar entonces es uno de los componentes. Las escuelas también lo mencionaba, otro de los componentes. Las iglesias. Aquí hay un punto delicado. Porque en la iglesia enseñan el sometimiento. Y yo he escuchado mucho sobre esto. Que el sometimiento lo llevan a un límite de martirizarse. Entonces, aquí ya chocamos entre los elementos que tienen que integrar una política con la primer piedra. ¿Cómo hace usted en ese caso para explicarle a una mujer que no es lo mismo el sometimiento por amor, porque uno quiere, porque uno decide hacerlo, porque a mí me dicen que tengo que? Mire, una de las cosas que les decimos a los religiosos, ya sean católicos, evangélicos y demás, es que cuando una mujer llegue a confesarse, cuando llegue a contarle a un pastor que está siendo víctima de violencia, que el pastor no le diga, aguántese hermana, que así Dios quiere, sino más bien que le diga, denuncie, porque si no hace eso, lo próximo es que casi es una pena de muerte. Casi si lo está postergando, eso va a llegar a una muerte violenta. Y nos ha pasado porque, por ejemplo, hace muchos años en Copán, mataron a 3 muchachitas, un homicidio múltiple, que estaban saliendo de la iglesia. Y un tipo que estaba enamorando a una, ella no le hizo caso, iba a la iglesia, pero no le enseñaron cuáles eran sus factores de protección para no ser víctima de la violencia. Y ahí es donde tenemos un problema. En las iglesias hay que enseñarle a las niñas, a las jóvenes que van, a las mujeres, que primero que tienen que darse a respetar y que deben enseñar a los hombres valores. Y dentro de esos, como ya decía, el respeto, la honestidad, son de esos temas que también se tienen que abordar en la iglesia, porque de lo contrario, ya tenemos martirizados también a muchos pastores o curas que han perdido la vida y muchas veces que no se sabe por qué, y hasta el narcotráfico, cuando están aconsejando mujeres, pueden también ser esas víctimas. Por eso es que es importante que cuando hablemos de esto, no es porque las mujeres queremos ser más que los hombres, las mujeres queremos ser iguales y que nos traten con dignidad, con respeto, sin discriminación. Muchas veces en la iglesia debe ser. He escuchado, bueno, y si están tan hartas de esto, ¿por qué no vuelven a la casa? Y entonces, como yo tengo una niña. Sí, yo también. Entonces yo digo, porque yo quiero
tener que pasar por todo esto para que mi hija no lo tenga que pasar. Porque yo quiero romper barreras para que mi hija pueda pasar tranquilamente y va a tener que lidiar con otras cosas. Sí. Y sabe una cosa, ¿sabe qué es lo que están haciendo las 9 jóvenes en este momento? Y eso tenemos que analizarlo como sociedad. No se quieren casar, no quieren tener hijos, porque no quieren sufrir lo que han sufrido sus padres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una sociedad envejecida como muchos otros países, porque los jóvenes dicen, bueno, ya ni siquiera quieren comprarse una casa porque es como enraizarse en un lugar a futuro y ellos quieren ser nómadas digitales. Entonces, depende cómo estemos enseñando eso. Esto es lo que vamos a cosechar en el futuro con los jóvenes. Y por eso es que a nuestros hijos, yo tengo una hija que amo y que la hemos empoderado con mi esposo precisamente para que no sea víctima y que sepa cuáles son sus factores de riesgo y cómo protegerse y cómo ser libre de la violencia, que es lo que queremos todos en nuestras casas. Porque cuando, mire, un hombre está matando a una mujer, pero si eso le pasara a su madre, ¿cree que es? Exacto, por eso me parece tan importante que se queden viendo el programa, porque estamos aconsejándoles para que ustedes sepan qué hacer, qué rutas darles a sus hijas, a sus hermanas, a sus tías, a sus mamás, a sus abuelas, a quien sea que sea del género femenino que usted tenga cerca, que ha sido víctima de violencia, porque no solo es darle seguridad usted, sino que buscar otros mecanismos que le den seguridad para protegerla. Y fíjese que si yo estoy viendo las edades de las víctimas, este año ha empezado a partir de los 10 años. O sea, están matando a nuestras niñas, que son las estudiantes, las que tienen futuro. Pero el mayor riesgo se está evidenciando en la plena juventud, de 20 a 23 años, o de 36 a 39. Y eso se vuelve un problema en el país, porque entonces las políticas, ¿a quién va dirigidas? ¿A dónde las voy a enseñar? Y estos jóvenes estas mujeres están en los colegios, porque en su mayoría son amas de casa, como en el caso de Trujillo. En Trujillo este año fueron en busca de el hombre y fueron a su casa a buscarlo. ¿Quiénes? ¿Un grupo criminal? Criminal. No lo encontraron. Entonces, encerraron y no le dieron oportunidad de salir a la mujer y le prendieron fuego a la casa. La quemaron viva y eso le pasó. O sea, ¿cómo está viviendo ese hombre, que era su esposo, porque fueron a ensañarse contra su esposo por actos quizá que él estaba cometiendo? Entonces, esos son los problemas que tenemos, porque cuando hay esas relaciones desiguales de poder, se evidencia que a las mujeres, el cuerpo de las mujeres es el cuerpo en disputa, es el territorio al que hay que destruir y cualquiera lo puede hacer. Por eso es que en los barrios, en las colonias que tienen, que controlan los grupos criminales organizados, como carteles del narcotráfico, como las maras y las pandillas, o las bandas criminales, como estamos viendo esta banda del diablo. Hay muchas bandas criminales en este país, por eso tenemos los problemas que tenemos, y tiene que ver con criminalidad organizada. Entonces, creen que las mujeres son de su propiedad. Las enamoran, las seducen, las involucran en actividades delictivas y luego para que formen parte de ellas. No es que las mujeres quieren por sí formar parte de muchas actividades. Pero también aquí hay que establecer una diferencia, porque cuando hay algunos comunicadores y periodistas incluso, que cuando se refieren a este tipo de crímenes de muertes violentas de mujeres, lo primero que dicen es, ay, probablemente estaba metida en algo de drogas. Ay, es que se andan enseñando en redes sociales, hombre, entonces le están tirando el anzuelo al hombre. Y están criminalizando a la víctima. Exactamente. Están culpando a la víctima de lo que le pasó. Entonces, en muchos casos me quería referir a esto, es que quizá no la involucran, pero porque ella dijo, no me quiero involucrar, sí, también hubo represalia. Porque es que la reclutan también. Y cuando dicen no, yo estoy haciendo un artículo científico sobre todo de mujeres en el tema del narcotráfico, mujeres en la mira. En la lectura de las narraciones, dice, es que la mataron porque no se quiso involucrar, es que la mataron porque ella no quiso llevar esto para otro lado. Pero para esos periodistas y a estos funcionarios del Estado,
en los análisis que el Observatorio Nacional de la Violencia ha desarrollado. Por ejemplo, en el año 2024, que es el último boletín que se ha presentado, estamos en ese proceso de análisis con el movimiento de mujeres y feministas. En el año 2024 ocurrieron 240 muertes violentas de mujeres y femicidios. Y se evidenció el involucramiento en 18 de ellas en actividades delictivas, 7.5% del total. No son todas las mujeres. Pero, a ver, ¿otra vez la cifra? De 240, 18 de ellas estaban involucradas en actividades delictivas. Eso representa... no, eso vota el argumento. Sí, eso representa el 7.7%. Pero entonces me pueden decir, es que estamos hablando del 2024. Bueno, hablemos del 2023. 17 estaban involucradas en actividades delictivas, 4.7%. Yo he hecho un análisis de los últimos años y solo son, del total, en promedio son 12 casos. Es decir, que ni siquiera llega al 8% de todas las muertes violentas. Y si es cierto, las capturan. Y muchas están privadas de libertad. Hay que hacer un estudio sobre las mujeres privadas de libertad. Pero muchos familiares, incluyendo las parejas, y eso es un estudio que hicieron en Colombia sobre si son víctimas o victimarias las mujeres que están involucradas en actividades delictivas, y establecen que son o sus padres, sus hermanos o su esposo el que estaba involucrado en una actividad delictiva y que la involucró a ella. Entonces, por lo tanto, es la familia con que está, es con quien se casó, con quien es su pareja, que las están involucrando. Por sí sola una mujer, ni por necesidad en este país, se involucra en actividades delictivas. Mire que me dicen ahorita aquí en la red social, en la aplicación de YouTube, mientras tanto, 0 homicidios en El Salvador, un día más en El Salvador, viva Bukele, Mónica. ¿Qué cree usted que ha implementado Nayib Bukele que le ha funcionado tan bien en esa estrategia? Pero allá yo creo que es en general, no es en el caso solo de las mujeres, porque eso requeriría de cultura ya. Pero allá es cuestión de estrategia de seguridad, punto. ¿Qué haría hecho en Honduras? Imitando, porque nos comparan mucho, siempre me ponen comparación de El Salvador. Mire, el problema de nuestro país, y comparándonos con El Salvador, es que El Salvador pudo determinar quiénes eran los mareros. Y fue de casa en casa, cazándolos, para usar la misma palabra. En Honduras, primero que ni siquiera sabemos cuántos maras y pandillas hay en el país. O sea, de la 18 y la 13, ¿cuál es el número? En segundo lugar, en algún decreto lo vi que habían en algunos municipios, cuando hicieron el estado de excepción, pero no los tenían en todo el país. O sea que no podemos ni siquiera mapear dónde están los grupos criminales organizados, incluyendo a las maras y las pandillas, para definir qué vamos a. Por eso es que establecemos que el control del territorio de estos grupos criminales es la que hace que hayan muchas muertes violentas. Entonces, si en el país controlamos estos delincuencia criminal organizada o delincuencia organizada, entonces vamos a reducir muchas muertes violentas. Saber quiénes son y ponerles el rostro, porque en Honduras el único que le ha puesto rostro a los narcotraficantes es Estados Unidos. Nos dijo quiénes eran los carteles de la droga en este país y cómo lo hizo, pidiéndolos en extradición. Ahí nos dimos cuenta cuáles eran los nombres y quiénes eran las personas. De lo contrario, ningún gobierno, y esperamos que este sí lo haga, nos ha dicho quiénes son los narcotraficantes. Y que me digan que las mujeres están involucradas, ya dijimos, en más o menos un 8%, y que son las Griselda Blanco de Colombia, no es cierto. Ahora, entonces, tendríamos que tener una cifra separada de las muertes violentas de mujeres a manos del crimen organizado y a manos de sus parejas, exparejas. ¿Tenemos esa? Las tenemos. Podemos definirlas solo, por ejemplo, en estas 411 que fueron en el 2023, el crimen organizado mató a 98 mujeres. Entonces, la estrategia de las maras y las pandillas no sería tan efectiva aquí como la educación para los hombres. Sí, es que primero debe haber una estrategia de control y disuasión del delito, controlar el delito,
capturar a los que están vinculados o están en conflicto con la ley, ya sean jóvenes o adultos. Saber cuáles son los grupos criminales. Pero además es que cuando configuramos el femicidio y cuando definimos que hay femicidios por violencia intrafamiliar, que hay femicidios por conexión, que hay femicidios íntimos, eso tiene que ver con la forma como... Son 313 muertes que no tienen que ver con el crimen organizado. Sí. Y ahí tenemos un problema. 98 muertes que tienen que ver con el crimen organizado. 313 que no tienen que ver con el crimen organizado, más bien con conexiones, con parejas, con algo sentimental. Y 98 se deben al crimen organizado. Pero no, 98 que el crimen organizado mató. Ya pues dijimos que solo 17 son las que estaban involucradas. Exacto, entonces hay 313 que no tienen nada que ver con el crimen organizado y más bien son ya violencia contra la mujer porque es algo cultural. Por eso es que, y buen punto, aquí tenemos dos problemas en el país. Y uno es la cultura, cómo nos enseñan a ser hombres y mujeres en este país. Y cómo nos van educando para esa violencia. Y en segundo lugar, que hay factores estructurales que promueven la violencia contra las mujeres. Y parte de ellos uno de ellos es la pobreza. O sea, tenemos muchas mujeres que se quedan con un hombre precisamente porque necesitan sobrevivir. Y en ese sobrevivir las matan. Porque al final un hombre cree que tiene el poder para ejercerlo, para establecer ese control en contra de las mujeres y de los menores. Porque ustedes en su casa sabrán, los papás castigan a un niño y a una niña, pero cuando un niño ya va cumpliendo 16 años, no lo castigan, porque sabe el papá que ya tiene la fuerza suficiente para devolver el golpe. Y por lo tanto, lo que hay que enseñar no es esa disciplina coercitiva y de a gritos y a golpes, sino reflexiva. Eso, esa disciplina que sea en la comunicación, que nos enseñen mecanismos alternativos a resolver conflictos. Antes, recuerdo cuando Hondutel era lo mejor que teníamos en este país. Nos decían, había un eslogan que a mí me encantaba y decía, comunicándonos nos entendemos. Y eso es lo que hay que enseñar ahora. O como la Iglesia Católica, que tuvo unos eslogan cuando trataba la prevención de la violencia y decía, no matar y no robar. Y eso hay que enseñarlo también, que no debes olvidárselo, porque el problema que tenemos en este país es que no tenemos memoria histórica y por lo tanto vamos a donde nos lleve el viento. Decía otra cosa muy interesante también, las mujeres ahora ya no se quieren casar y ya no quieren tener hijos. Pero tengo una noticia aquí, que el Registro Nacional de las Personas, y esto lo di ayer, reporta menores de 8, 10 y 11 años inscribiendo hijos en el 2026. ¿Qué me dice esto? Que tiene que haber cierto sector de la sociedad que se puede dar, digámosle entre comillas, el lujo de decidir entre no me voy a casar y no voy a tener hijos, y hay otro que se ve obligado. Porque que yo pueda tomar esa decisión tiene mucho que ver con la independencia por las herramientas que a mí me han dado en casa. Exacto. Para poder sobrevivir en este mundo sin necesitar de nada más que lo que está aquí dentro. Y lo otro es que son muchos de los casos que son violación. Exacto. Y ahí está el problema. Los hombres creen que es colágeno, como dicen los hipotes ahora. Buscar una niña menor de edad para tener relaciones sexuales, para enamorarla y violarla. Y ahí es donde tenemos un problema. Si el Estado no persigue a estos violadores, sean de corbata o sean los campesinos, que quizás no le hemos enseñado, pero tenemos que enseñar la ley, decirles, así como decimos que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, de enseñarles a los niños en el colegio y en la escuela, que a las niñas menores de 18 años ni se les puede enamorar ni pueden establecer una relación de pareja con ellas, porque es un delito. Y si no enseñamos eso, difícilmente vamos a progresar como sociedad y vamos a tener muchas niñas en los hospitales embarazadas, que es una niña cuidando a otra niña. Y eso es parte de esta cultura que tenemos que desarraigar. Ahora, ¿qué se puede hacer con este sector de la sociedad, con estas niñas que a corta edad están siendo violadas?
y terminan embarazadas y comienza otra vez ese ciclo de la violencia. ¿Qué podemos hacer con este sector? Si obviamente en casa probablemente es donde esté el problema y estamos evitando que exista educación sexual en las escuelas. ¿Ah? No sé qué podemos hacer si no les enseñamos educación sexual, el uso del cuerpo, el que las niñas digan que no y que aprendan a decir que no, y que en las familias muchas... Mire, el problema de la violencia sexual en niños y niñas, hay una relación. Voy a acordarme un poco de los números. En Honduras matan más a los hombres, ¿cierto? La hazaña con que matan a las mujeres es la diferencia. Matan menos mujeres, el 10%. Pero en este país, el 88% de la violencia sexual está en mujeres y niñas. Y si de ese 88% decimos qué edad son las de mayor víctima, que son mayores víctimas, es de 10 a 14 años. Es decir, están violando, embarazando a niñas de 10 y 14 años. Pero el problema de eso es que uno y analiza quiénes son los agresores. De los que conocemos son, o sea, de los que analizamos como observatorio, se evidencia, y estos son evaluaciones médico-legales, son personas que están en el entorno cercano a la víctima. Padre, hermano, tío, abuelo, cuñado, padrastro. Es decir, que son la gente que está en una casa y conviven con ellas. Cuando yo era pequeña, hace mucho, nuestros papás, si nos dejaban solos, nos decían, no le abran a un extraño. Pero ahora tenemos que enseñarles, volvemos a la educación sexual, enseñarles a las niñas que tengan cuidado hasta de su propio padre, porque nadie sabe quién es el violador que esté en la casa. Y ahí es donde la educación sexual, el uso del cuerpo, hay que enseñárselos en la iglesia y en la escuela y en la familia. Los entes socializadores del Estado, al fin y al cabo. Ahora, eso se tuvo que haber enseñado desde mucho antes, porque no es que antes no pasaba, es que no se evidenciaba, es que no se reportaba, no se denunciaba. Es una gran diferencia, o sea, no es que no pasaba. Sí, siempre pasa. Desde siempre lo debieron haber advertido, porque en ese círculo donde a uno le tienen que enseñar cómo protegerse y cómo cuidarse, dónde no se debe de tocar, qué no debo de permitir, tengo que poner límites, cómo yo mantengo esos límites firmes, es la misma gente que la está agrediendo. Entonces, en algún lugar tiene que aprenderlo uno. Cierto, y nuestra legislación tiene que avanzar al respecto. Y ahí es donde decimos, bueno, volvemos al androcentrismo. Esos hombres que están en el Congreso Nacional tienen que pensar en sus niñas, tienen que pensar en sus hijas, que si les pasa esto, ¿qué van a hacer? Entonces tienen que crear las herramientas para proteger a esas niñas. Y eso es importante porque como Observatorio Nacional de la Violencia lo hemos dicho siempre, lo presentamos en nuestros boletines, los lanzamos en los medios de comunicación y también ayudamos, y como Universidad Nacional Autónoma de Honduras se forma a la sociedad civil precisamente en estos temas. Pero hay que avanzarlo hasta la escuela, porque si no le enseñamos el cuidado de su cuerpo, pero además le tenemos que enseñar que si es objeto de una violación, que sea toqueteo o enamoramiento, que lo denuncie, nunca va a pasar nada, porque la denuncia es la evidencia que le permite al Estado poder desarrollar políticas públicas, pero además avanzar en la reducción de estos casos. El problema de esto es que hay muchos padres de familia que viven en un mundo muy diferente al área rural, que no quieren permitir que eso suceda y están tomando a esta minoría para legislar en el Congreso Nacional. Están escuchando más la voz de esta minoría para legislar a favor de una mayoría y vivimos en una democracia. Sí, y el problema es quiénes son esas minorías que escuchan. No es el pueblo. O sea, yo nací en una aldea en el Paraíso y sé lo que pasa en el campo. De hecho, como observatorio vamos al campo cuando aplicamos encuestas, vamos a conocer la gente nos cuenta. Y no es los intelectuales, pero también les pasa. El punto es que cuando les pase, ¿qué va a hacer? Aquí
tenemos que educarnos entre todos. Y no es a mi familia los educo yo, es que tenemos que educarnos porque somos una comunidad en el mundo. Y por lo tanto, tenemos que tener esos factores de protección a nuestras niñas y a nuestros niños, porque además violan a los niños. Y el problema de la violencia sexual en niñas es, ¿quién las atiende? Bueno, no denuncian. Van a tener serios problemas a las escuelas. Los profesores muchas veces saben y no saben cómo atenderlos. Entonces, ahí no es con policías y militares el que vamos a resolver el problema de la violencia sexual, por ejemplo. Es a través de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, pedagogos, que deben atender a estas víctimas, por lo menos, y a las mujeres que son víctimas de violencia, por lo menos para cerrar el ciclo de la violencia, porque muchas mujeres están atrapadas en ese ciclo de la violencia, por eso es que se vuelven sumisas. Entonces van a decir, ¿y ahora qué puedo hacer yo? Esa es la recomendación que yo hacía, que en vez de la lectura de la Biblia, porque hay mucha discrepancia entre religión y religión, y bueno, yo decía, no, que pongan un psicólogo mejor, un psicólogo en las escuelas, y ese psicólogo va a poder ayudarles de manera integral, sin involucrar factores ideológicos ni religiosos ni nada, sino simplemente de sus derechos. Me parecía lo más importante a mí. Y está en lo correcto. Antes habían psicólogos en algunos centros educativos grandes, pero con el Estatuto del Docente se dejó que los orientadores resolvieran esos temas. Y los orientadores, está bien, orientan, pero los psicólogos son necesarios en los centros educativos. Y eso sí tiene que haber una reforma en el sistema educativo para que en los departamentos de orientación, en estos colegios grandes al menos, para hacer la prueba, tener psicólogos y trabajadores sociales para atender a estos niños, porque en la escuela como profesores, y yo soy profesora, nos damos cuenta porque los niños tienen confianza, porque ese es otro problema. Los niños no siempre tienen confianza con sus padres, generalmente es con su profesor desde chiquitos, porque uno los va conociendo desde primer grado o desde kinder. Se pueden expresar a través incluso de dibujos. De dibujos. Y ahí es donde los psicólogos son los que pueden atender. Y eso es lo que hay que permitir si queremos tener una sociedad sana. Porque en este momento, con tanta violencia y criminalidad, que la percepción es tan alta, entonces no tenemos una convivencia pacífica. Tenemos miedo del otro, tenemos miedo de nuestra familia, tenemos miedo de quién camina atrás de nosotros. Porque el problema de esta violencia, o por lo menos de la seguridad, es el que no tengamos miedo de la violencia ni los delitos que se pueden cometer. Caminar en los espacios públicos sin creer que no va a pasar nada. Y eso es lo que no estamos viendo en este momento. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todos los anteriores. No, imagínense todo lo que nos ha tocado a nosotros pasar como obstáculos ya en la vida normal de una mujer, ¿verdad? Sí. Que hemos tenido limitantes que se nos han ido poniendo enfrente para que no nos logremos desarrollar del todo. Y encima, lidiar con estos factores de la violencia agregado. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Mamá, ¿dónde está mi cargador? ¿Ya lo buscaste en la mesa? Mamá, ¿dónde está mi mochila? Detrás de la puerta. Mamá siempre lo sabe todo. Por eso sabe que al cobrar su remesa en Agencias y Agentes Atlántida, siempre gana premios en efectivo al instante. Y al recibir su remesa directo en su cuenta de ahorro, puede ganar hasta 100,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hoy honramos al esfuerzo que levanta Honduras. A quienes madrugan, a quienes luchan y no se rinden. Manos que construyen, sueños que avanzan. Cada trabajador es fuerza, es dignidad, es futuro. Desde el Congreso Nacional nuestro compromiso es claro. Por más oportunidades. Y por una Honduras que avanza con orden. Un Congreso por Honduras, porque Honduras se construye trabajando. Feliz Día del Trabajador. Te desea el Congreso Nacional de Honduras. Para sorprender a mi mamá con un pastel, le pregunté a mi tía, que vende pasteles,
cuál era su secreto para preparar los pasteles más suaves, esponjosos y ricos. Ella me miró y me dijo, harina El Cisne, la harina perfecta para pastelería y repostería. Harina El Cisne, tu secreto para repostería deliciosa. ¿Sueñas con navegar mares, liderar grandes embarcaciones y construir un futuro sin fronteras? En USEM, ese sueño se hace realidad con la Ingeniería Náutica en Navegación. Somos la única universidad en Centroamérica que ofrece esta carrera, con modernos laboratorios náuticos y formación especializada para dominar la navegación. Conviértete en oficial mercante. Matrícula abierta a nivel nacional. USEM, inspirando sueños, navegando hacia el futuro. Cuando se trata de salud, la prevención es el mejor camino. En el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas contamos con mamografía contrastada, ideal para pacientes de alto riesgo y mamas densas. También ofrecemos biopsia por esterotaxia al vacío, segura, sin hospitalización y con recuperación rápida. Haz tu chequeo a tiempo porque cuidarte hoy es vivir con tranquilidad mañana. Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, Colonia Lomas del Quijarro, segunda etapa, calle Atenas, Tegucigalpa. Una mamografía puede salvar tu vida. Vengo aquí con la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El mensaje que usted quiere dar para concluir, ¿es para las madres, es para el gobierno, es para los hombres, es para quién? ¿Solo tengo que elegir uno? Puede hacerlo general. Entonces, a las madres. En primer lugar, sepan cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus factores de protección. Enséñenle a sus hijas a respetarse, que se respeten y que se den a respetar, pero además que enseñen a los niños que las niñas son iguales. Y a futuro tendremos mejores congresistas, mejores presidentes, precisamente porque les enseñamos nuevas masculinidades y les enseñamos los valores que corresponden para no discriminar a las mujeres. Me dicen aquí una observación antes de finalizar. Estoy viendo el programa y dicen, no todas las mujeres que asesinan están metidas en crimen organizado. Pero entonces, cuando digan los hombres, no digan los hombres, digan algunos hombres. Por supuesto, habemos muchos, como yo, como usted, que somos decentes y que trabajamos por transformar este país. Y hay hombres que también lo son. Y hay muchos que admiro, pero cuando hablamos de violencia, estamos hablando de ese segmento de la población que está vinculado al delito, al crimen organizado, a las relaciones nefastas que tienen. Abriendo Brecha continúa con más. Banco de Occidente comenzó su legado en 1951 con un propósito y una visión de don Jorge. Hablar de nuestro legado va más allá de nuestros logros, de nuestra solidez financiera y de nuestra cobertura a nivel nacional. Es hablar de nuestro verdadero comienzo, cuando decidimos creer en Honduras, en su gente luchadora que siempre mira al frente, en nuestros colaboradores que son ese motor incansable, en nuestra filosofía de servir y apoyar al pequeño de hoy para convertirse en el grande del mañana. Porque nuestro legado es creer en ti. Banco de Occidente, 75 años. Con Claro Fibra, tenés el internet más rápido para que tus reuniones no se congelen justo a media presentación. Pásate al futuro, pásate a Claro Fibra. Con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras. Incluye 2 cajas digitales, Claro Video y un mes de cortesía de Prime Video. Contrátalo ya en nuestras tiendas o al 2205-0000. ¡Claro que sí! Hola, soy el Dr. Pérez. Cuando usted o los suyos padezcan de los malestares de la tos, le recomiendo tomar Oxobrón, el antitusivo más efectivo. Oxobrón es antiinflamatorio, descongestivo, antibacteriano, antialérgico y antitusivo. Con Oxobrón, la tos, por rebelde que sea, sí desaparece. Oxobrón nunca debe faltar en su botiquín familiar. Búsquelo en farmacias. Escríbenos al WhatsApp 3179-8634 o en línea en kimifar.hn. Dicen que para estudiar hay que tener tiempo.
La Metro dice que puedes elegir el camino que conecta con tu futuro. Dicen que la universidad queda lejos. La Metro dice, estamos donde tú estás. Dicen que estudiar y vivir a la vez es complicado. La Metro lo hace posible porque no todos soñamos con lo mismo. No todos aprendemos igual. Y por eso, tu futuro merece opciones. Porque la Metro no es solo una universidad. La Metro es una forma de avanzar contigo, donde tú estás. Innovación, valores y liderazgo. De justicia.